la alegoría de Sara. Cuando habla de algo que es alegórico, lo explica en términos alegóricos. Cuando dice que Jesucristo es la puerta, aclara de qué está queriendo decir, porque hay que entrar a través de Jesucristo. E histórico, la interpretación es gramatical e histórica. Es decir, tener en cuenta que muchas cosas ya fueron cumplidas en un sentido. Cabe esperar que si fueron cumplidas en un sentido, van a ser cumplidas en el otro sentido. Si las profecías que se hicieron acerca del Señor Jesucristo respecto a la primera venida fueron ciertas, ¿por qué han de ser inciertas o erradas las profecías acerca de la segunda venida? Que son las que falta cumplir. Hay que respetar el contexto en el cual fue escrito, el autor que lo escribió, el destinatario, la cultura a la que fue escrita, el propósito con el que fue escrito. Hay que tener presente esto que se llama ley de las referencias múltiples. Es decir, hay hechos profetizados que tienen un cumplimiento en dos etapas. Un primer cumplimiento que está ahí cuando, por ejemplo, se escribió acerca de el profeta acerca de la plaga de langostas. Y es una plaga de langostas que solía pasar ahí en la tierra prometida, que venían las mangas de langostas y se morfaban todo lo que había. Pero de ahí saca y lo traduce en el día del Señor. Y habla del día del Señor, que va a ocurrir algo que es parecido a lo que pasaba con la plaga de langostas. Es decir, hechos proféticos que se cumplen parcialmente en una primera etapa, pero tienen un cumplimiento final que tiene que ver con lo que se está diciendo. Hay que ser coherentes. Cuando tomamos un método interpretativo, no decir, pero si yo voy por este lado, que es el que venimos haciendo siempre, pero no me gusta la conclusión a la cual llego. Entonces invento un método de interpretación diferente para ajustarlo a la que mi razonamiento me quiere llevar a ajustar. La otra cosa que es importante es que ustedes escucharon el viernes pasado hablar de los pactos. Hay pactos que Dios por ejemplo, el pacto con Abraham, en el cual Dios se comprometió a una serie de cosas en forma incondicional, y cuando Dios jura por sí mismo, como dice el autor a los Hebreos, tenemos que creer en que va a cumplir lo que prometió. Obviamente que va a cumplirlo. Entonces, si a un pacto le faltan cosas para cumplirse en forma completa, es que se debe cumplir en una etapa posterior. Por ejemplo, la posesión de Israel de la tierra que había sido prometida en el pacto con Abraham, que nunca fue una realidad, nunca llegó a poseer toda esa tierra, en algún momento la va a poseer. Tener en cuenta que cuando la Biblia habla, divide a la población del mundo en tres, pero muy claramente, habla de Israel, habla de la iglesia y habla de los gentiles. Tenemos que ver a quién se está refiriendo cada una de las profecías. Por ejemplo, cuando habla del nuevo pacto, dice, he aquí yo hago un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. El nuevo pacto es un pacto hecho con el pueblo de Israel, en el cual nosotros entramos a gozar de alguna de las bendiciones, pero está hecho con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá, como lo dice la palabra, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay un propósito creacional. Nosotros creemos que el propósito creacional es la gloria de Dios. Siempre todo tiende a la gloria de Dios, y lo dice, cuando finalmente ocurra, Cristo va a agarrar todo y se lo va a poner a los pies del Padre. Es decir, ese es el propósito. Hay otros que piensan que el propósito creacional es la salvación del hombre. Nosotros creemos que está centrado en Dios. Es la aproximación interpretativa que nosotros creemos y pensamos que es lo que acá se pone al final, que es la postura milenialista y pretribulacional. ¿Qué significa esto? Creemos en un milenio, porque la Biblia lo dice. Apocalipsis habla de que va un reinado de 1000 años. Y si no, búsquenlo. Y los profetas hablan de un reinado milenial que nunca se cumplió, donde el Mesías va a gobernar sobre toda la tierra.
Otros dicen que no va a haber un milenio, otros dicen que el milenio va a venir al final, porque todas las cosas dicen que van a ir para mejor hasta que finalmente cuando estén óptimas, ahí viene. Pocos creen eso ya. Y pretribulacional, que hace referencia a cuando pensamos que Cristo va a venir a buscarnos. Pensamos que va a venir antes de lo que es la gran tribulación. Seguimos adelante. Hoy lo que vamos a ver tiene que ver con el libro de Daniel. Decimos algo. Daniel fue el libro más atacado por la así llamada alta crítica. El último de los libros en reconocer para ellos. Y aún reconocido decir que no lo escribió Daniel, que lo escribió alguien cuando todas las cosas ya habían pasado. Porque no podemos pensar cómo Daniel, antes que pasaran todo, iba a saber que iba a haber 4 imperios, las características de los 4 imperios y todo eso. Es que la alta crítica no cree en lo milagroso. Se dicen creyentes o teólogos, pero no creen en que Dios hace milagros. No creen en lo sobrenatural. Buscan explicar los milagros de Cristo de alguna manera para no decir, no, y vino lo convirtió en vino, el agua no, pero seguramente que el fondo de las tinajas esas donde metieron el agua había ya un poco de vino que le había quedado de una fiesta anterior, porque era un salón de fiestas ese, ¿vieron? Entonces a veces queda, entonces buscan la forma. O que Moisés para cruzar el Mar Rojo encontró un lugarcito donde había unos charquitos nada más, porque justo por la estación del año, vieron, había poca lluvia, entonces no había mucho, se pudo pasar. No, Dios abrió el Mar Rojo. No creen en la profecía, entonces buscan la forma de explicarla de una forma donde Daniel ha sido atacado. Y Daniel es un libro que si vos negás lo sobrenatural, lo milagroso y lo profético, tenés que buscar otro libro. Porque de entrada habla de que Nabucodonosor sueña un sueño, que encima se olvidó de lo que había soñado, y entonces aparece Daniel, y Daniel ora, y Dios se lo revela a Daniel, Daniel se lo dice, tenés razón, eso es lo que había soñado. Y no solamente, sino que después le da la interpretación, y después Daniel mismo sueña, tiene otra visión y después otra visión. Pero el libro de Daniel detalla 2 grandes cosas, que es la que vamos a ver hoy. La vamos a ver rápido, o sea que no se hagan problemas, no vamos a estar hasta las 10 de la... En primer lugar, detalla el futuro de las naciones gentiles. Dijimos que había 3 colectivos en la humanidad. Las naciones gentiles, Israel y la iglesia. Bueno, Daniel no habla de la iglesia, o sea que habla de las otras 2. Y tenemos que entender que hay 2 tiempos. Lucas 21, 24. Lucas 21, 24 habla de algo, son 2 tiempos, ¿no es cierto? Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Guarden esa frase, tiempo de los gentiles. Está hablando de la gran tribulación, ese capítulo. Es el capítulo que corresponde a lo que es el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Tiempo de los gentiles. ¿A qué se refiere? Jerusalén será hollada, guarden lo que dice, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Es el tiempo en el cual Israel ha pasado a estar subyugada a las naciones. Y que comienza con la invasión de Nabucodonosor, cuando destruye Jerusalén en el último de los avances, porque había estado antes, cuando había llevado cautivo a Daniel, un estadio previo, y en el 685-87 va y destruye Jerusalén. Y la olla rompe, destruye el templo,
Bueno, y a partir de ese momento, aunque Judá volvió más adelante, siempre estuvo bajo el dominio de alguno de los imperios. Y eso va a suceder, por eso Israel no tiene paz hoy en día. Está, uno dice, soberana, lo que fuera, pero pasó un montón de tiempo fuera del lugar, de la tierra prometida, y cuando finalmente, porque no la quería ninguna nación después de la Segunda Guerra Mundial, la mandan otra vez al protectorado británico que había en ese lugar, a los 2 días que están, 5 naciones se coligan con el lema: tenemos que echar a Israel al mar Mediterráneo. Milagrosamente Dios guarda a Israel y después de eso, más los 6 días, más todo se establece ahí. Pero hasta el día de hoy no tiene paz, ni la va a tener. Hasta que luego de la gran tribulación se cumpla el tiempo de los gentiles, cuando Jesucristo venga para reinar, ¿dónde? En Jerusalén. Ese es el tiempo de los gentiles. Jeremías 37. Jeremías 37 habla del otro tiempo. Dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Este día tan grande es lo que la Biblia da en llamar proféticamente el día del Señor. El día del Señor es un día que comienza con el arrebatamiento y termina con la venida de Jesús para reinar en el milenio. Ese tiempo de 7 años, que es dado en llamar el tiempo de la gran tribulación, es el día del Señor. Tiempo de angustia para Jacob, porque es el tiempo en el cual Dios sacude a su pueblo de tal manera para que llegue el momento en el cual reconozcan a Jesucristo. Y como dice el profeta Zacarías, capítulo 12, mirarán al que traspasaron y harán lamentación por lo que hicieron con Jesucristo. Y durante todo ese tiempo va a haber predicación, porque el evangelio del reino va a ser predicado. Va a ser predicado por 144.000 que van a ir a predicar, por 2 testigos que se van a levantar y por un ángel que desde el cielo va a seguir predicando el evangelio del reino. Básicamente para el pueblo de Israel, pero también para todos aquellos que se conviertan durante la gran tribulación y que son justamente los santos de la gran tribulación que encontramos en el Apocalipsis. Pero es tiempo de angustia para Jacob, porque es el tiempo en el cual, arrebatada la iglesia, Dios se ocupa de su pueblo para hacerlo volver. Y que se cumpla lo que dice Romanos capítulo 11, cuando dice: finalmente todo Israel será salvo. Ese remanente que va a ser salvo, porque Israel sigue siendo Israel. No como algunos pretenden decir que la iglesia ha tomado el lugar de Israel. Eso es confundir la profecía. Vamos entonces a los 2 temas, los imperios mundiales. Rápidamente, esto ya lo vimos. La Biblia divide la humanidad en estas 3 categorías: Israel, naciones y la iglesia. Y el libro de Daniel revela los planes de Dios para 2 de esas categorías. Va a haber 4 imperios paganos que van a dominar sobre Israel durante todo este tiempo que dijimos que es el tiempo de los gentiles, desde el cautiverio babilónico hasta el tiempo de Cristo, un tiempo de disciplina para Israel por su incredulidad. Ahora, hay algunas lecciones en esto. Si Dios castigó de tal manera a Israel, ojo que también nos va a castigar a nosotros. Dios, dice el libro a los Hebreos, la piedra de que Dios al que ama castiga. Porque justamente Dios quiere lograr algo con nosotros. Así que pensemos que Dios puede disciplinarnos cuando nosotros no estamos como Él quiere. Otra cosa, aunque parezca que no, Dios siempre tiene el control. Llega a llamar a Nabucodonosor y a Babilonia mi siervo. Dios, proféticamente, se dice que Nabucodonosor, mi siervo, porque lo usa
para disciplinar a su pueblo. No fue de casualidad que Nabucodonosor se llevó a Israel de ahí, a Judá de ahí y destruyó Jerusalén. Fue el juicio del Señor. Y como se le fue la mano, después el juicio cayó sobre Babilonia. Y como el que castigó a Babilonia también se le fue la mano, el juicio cayó sobre el otro imperio que seguía. Y así sucesivamente. Hasta que finalmente venga Cristo. Y vamos a ver que eso está en el libro de Daniel. Porque el triunfo final será de Cristo, como vamos a ver después que va a desmenuzar la estatua de Daniel capítulo 2. En los sueños de Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel, y en las visiones de Daniel, capítulo 7 y capítulo 9, Dios revela a estos 4 imperios paganos. Y en la profecía de las 70 semanas desarrolla el programa para Israel. ¿Ven? Son las dos cosas de las cuales habla ahí el profeta Daniel. Entonces, vamos a ver un poco. ¿Cuál es el primer imperio? Babilonia. Es justamente el que se llevó cautivo en el 538 a Judá. Es la cabeza de oro de la estatua. Yo presumo que todos ustedes leyeron el libro de Daniel, porque si no tenemos que leerlo todo de nuevo. Lo que soñó Nabucodonosor es una estatua gigante donde tenía la cabeza de oro, tenía el pecho y los brazos de plata, después tenía de bronce más abajo toda la parte de la cadera y después las dos piernas de hierro en parte y después los pies de barro. Y soñaba que de repente una piedra venía de un monte rodando y hacía como en el bowling. La estatua se venía abajo. Y entonces ahí crecía en el monte. Y, ¿qué es eso? Dice Nabucodonosor. Pero después Daniel tiene 2 visiones. Una visión en la cual ve 4 bestias, una diferente de la otra. Y después una visión que tiene que ver con 2 de los imperios, donde ve 2 animales nada más. Entonces, ahora vamos a ver esto. El primer imperio es la cabeza de oro. Desde el 626 al 538, Babilonia es un imperio. Destruye Jerusalén y deporta a los judíos. Y en Daniel 7, en la visión que tiene, lo ve como un león con alas de águila, que tiene que ver con la insignia, que es la potencia y la agilidad que tenían. El segundo imperio es Medo-Persia. Son 2. Primero están los medos, después los persas crecen más que los medos y toman el control. Desde 538 al 331 a.C. Darío de Media derrota a Babilonia. El pecho y los brazos de plata de la estatua son ellos. Ciro es el que dicta el decreto para el retorno de los judíos en tiempo de Zorobabel. Está relatado en Esdras. Y en Daniel 7, en la primera visión que tiene Daniel, es un oso que tiene que ver con la violencia del oso, y dice que tiene 3 costillas en su boca, que tiene que ver con que ahí hubo 3 naciones conquistadas por el imperio, que son Babilonia, Lidia y Egipto. Y en el capítulo 8 de Daniel, él sueña en que hay un carnero con 2 cuernos desiguales. Acuérdense que Persia creció mucho más que Media, pero que viene un macho cabrío que tiene un cuerno y que lo destruye al carnero. Pero del cuerno ese que se rompe, salen 4. Vamos a ver qué quiere decir esto. El imperio medo-persa cae como consecuencia de las conquistas de Alejandro Magno.
que es el que instaura el imperio griego. Hay un montón de películas de eso, ustedes las han visto, ¿no? Las Termópilas y qué sé yo, y todo el cuanto. Bueno, Alejandro Magno arrasa con todo el mundo, un imperio gigantesco. Pero ¿saben a qué edad se murió Alejandro Magno? 30, 32, 33 años. Vida totalmente desordenada, se muere. ¿Qué pasa cuando muere un general fuerte? Los que quedan abajo se entran a pelear a ver con qué parte se quedan. Bueno, hubo 4 generales, que eran los generales más importantes de Alejandro Magno, que se partieron en 4 el imperio que había conquistado Alejandro Magno. Que es visto en la visión, en el sueño de Nabucodonosor, como el vientre y los muslos de bronce de la estatua, y que se parte en 4. Jerusalén es dominada por Antíoco VI Epifanes. Ahora vamos a ver quién es, que esta es figura del anticristo. Ahora lo explicamos, pero antes explicamos lo otro. En Daniel 7, que se ve como un leopardo, porque el leopardo tenía que ver con la agilidad, la velocidad y la astucia, que eran rasgos de los griegos en cuanto a la forma en la cual combatían, la forma que tenían de plantear las batallas, cambiaron la forma de plantearlo, las falanges que tenían, cómo avanzaban, la planificación de las batallas y la rapidez, ¿no es cierto? Los 4 generales, el leopardo ese tenía 4 cabezas, ¿vieron? Más o menos como los 4 cuernos que le salen al macho cabrío. 4, ¿por qué? 4 generales. Casandro se queda con Macedonia. Lisímaco se queda con Asia Menor. Ptolomeo, ¿le suena a los Ptolomeos, una de las dinastías de Egipto? Bueno, es uno de los generales de Alejandro, se queda con Egipto. Y Seleuco se queda con Siria. Seleuco es lo que da origen a la dinastía de los Seleucidas. Y dentro de los Seleucidas hay uno de ellos que es el Antíoco. Y se llama Epifanes, se hace llamar a sí mismo Epifanes, porque Epifanes es epifanía, es manifestación de Dios. Decía, yo soy Dios manifestado. Y como es Dios manifestado, entró a Jerusalén y no se le ocurrió mejor idea que meterse en el lugar santísimo, agarrar un cerdo y sacrificarlo arriba del altar de los judíos, profanando justamente lo más sagrado que tenían los judíos. Eso despierta una revuelta porque los macabeos, ¿les suenan los macabeos? Bueno, Simón, Hircano, macabeos, da origen que tiene unos cuantos hijos que toman la posta y que hacen la guerra contra Antíoco y le terminan ganando y lo expulsan de Jerusalén. Y por 100 y pico de años Jerusalén está relativamente tranquilos. Enseguida de eso vienen los romanos, así que ya los griegos empiezan a tener menos ascendencia. Los romanos todavía no le daban mucha importancia a la zona de la tierra prometida, entonces lo dejan bastante tranquilos. Podemos reconocer a Persia y a Grecia, decíamos esto del macho cabrío, ¿no es cierto? Con un cuerno que vence al carnero, luego es quebrado. El cuerno único que es quebrado es Alejandro Magno, que es el que tenía el poder, el que domina al imperio anterior, pero pronto es quebrado porque se muere. Y dice que de ahí surgen 4 cuernos, los 4 generales. Y dice que después de uno de ellos sale un cuerno pequeño, que es llamado más adelante la abominación desoladora, tiene muchos nombres, pero que tiene que ver con lo que iba a ser el anticristo. Antíoco Epifanes, que es el que entra al templo y lo profana, es una figura de lo que va a ser el anticristo en la época de la gran tribulación. Esto está todo escrito, está en Apocalipsis, está en el capítulo 11 y 12 de Daniel también, porque finalmente el anticristo va a hacer eso también, como vamos a ver después. Va a entrar al templo, va a profanarlo nuevamente y va a proclamarse Dios. Por eso el nombre de anticristo. Quiere ser otro Cristo, que se enfrente
a lo que era la figura de Cristo. ¿Eh? ¿Me quedé clavado? Ah, bueno, todo eso ya lo vimos. Y el cuarto imperio es Roma. El cuarto imperio es Roma. Y Roma, desde el año 63 a.C., domina Jerusalén, hasta el año 70, que es cuando la destruye. Año 63 antes de Cristo. La destruye en el año 70 después de Cristo. Es decir, que todo el periodo de Cristo está íntegramente dentro de lo que es el Imperio Romano. Es las piernas de hierro y los pies con dedos de hierro y barro de la estatua. Acuérdense que el Imperio Romano, dos piernas, se divide en dos, ¿se acuerdan? Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, Imperio Romano de Oriente, de Occidente. El Imperio Romano de Occidente cae pronto por la invasión bárbara. El Imperio de Oriente, Bizancio, sigue mucho tiempo más hasta que finalmente los otomanos la conquistan. 1000 años más siguen. En Daniel capítulo 7 es presentado como una bestia espantosa, fuerte y feroz, con 10 cuernos y un cuerno pequeño que surge de los 3 primeros. Estamos entrando ya, estamos dejando el pasado, por lo que tan seguro dijimos todas las cosas, y estamos trasladándonos a las cosas más adelante. Porque, ¿cuáles son los 10 cuernos que salen del Imperio Romano? Bueno, ahí hay varias interpretaciones y no tiene sentido pelearse por eso. Hay alguna forma de Imperio Romano revivido, así se llama, ¿no es cierto? De alguna forma, el Imperio Romano, como lo conocieron en la antigüedad, no está más. Pero dentro del área que dominaba el Imperio Romano, surgen otras naciones que se coligan entre sí y que tienen forma de coalición, ¿no es cierto? Bueno, pensemos en el mercado común europeo, que coliga naciones en lo que era el territorio del Imperio Romano. Y dice que de ahí surge un cuerno pequeño. ¿Se acuerdan? Un cuerno pequeño surgía también del otro. ¿Ven lo que le decía? El cuerno pequeño del macho cabrío fue Antíoco Epifanes que hizo eso. El cuerno pequeño de esta bestia, que tiene eso que va a ocurrir en el futuro, es otro cuerno pequeño que vamos a ver que hace algo parecido. Bueno, en Daniel 2, el relato del cuarto imperio, de la estatua, dice que será destruido por un reino que permanecerá para siempre. Esto es lo que dice ahí en Daniel, ¿no? Cuando Daniel le interpreta el sueño. Un reino que permanecerá para siempre. Claramente está refiriéndose a que cuando Cristo regrese para reinar, cumplirá la profecía. Va a derrotar a lo que será una especie de Roma restaurada. Bueno, cuando ustedes ven en Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 17, encontramos otra vez a una bestia que dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Ven? Otra vez se repite la figura esta en Daniel. ¿Qué será? ¿Una confederación de naciones con el anticristo a la cabeza? No lo sabemos, tal vez. Esto es un poquito para que tener un poco de ilustración, que no sean todas palabras. ¿Ven? Ahí tienen la estatua. Ah, no, la tengo yo, no me pasé. Ahí está. Ahí tienen la estatua de un lado y al lado lo de las bestias. Babilonia, el león con las alas, Persia, el oso con las 3 costillas, Grecia, el leopardo, y Roma, la bestia espantosa esa que está. Y al ladito, Daniel 8, que es justamente el carnero y el macho cabrío que aparece después. ¿Sí? Bien. Algo del Imperio Romano, seguimos. Otra vez, acá tenemos otra vez las bestias estas más detalladas, para que vean que hay algo de imagen ahí, para que no sean todo escrito. Bueno, y esto es un poco la armonización de Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8, que tiene que ver con los imperios, ¿no? La estatua,
oro, león alado, plata, oso, carnero, bronce, leopardo alado, macho cabrío, hierro y barro, bestia espantosa, Roma. ¿Sí? Es nada más que lo que vimos hablando recién. Vamos a dejar entonces el tema de las naciones, que lo pasamos así rápido. Vamos al tema de las 70 semanas. Y para eso es importante que busquemos Levítico capítulo 25. ¿Y no parece cuando decimos que 70 semanas está refiriéndose a 70 semanas de años? Vamos a ver que esto no es nuevo para... Están hablando de algo que se refiere a Israel. Levítico 25 dice: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña, recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Este es el que se ha dado a llamar el año sabático. Y era un año, el sabbat, es lo mismo que el sabbat, el sábado, el día que Dios reposó de haber creado a la tierra. Era un día dedicado a Dios. Era un día en el cual se expresaba confianza hacia Dios. No había trabajo, porque Dios iba a proveer para ese día. Cuando salieron al desierto, Dios les mandó el maná. 6 días caía el maná. Y al 7º día no caía. Pero el 6º día caía doble para que tuvieran para el 7º día. Cuando empezó a caer, había un montón de desconfianzudos que agarraron más de la cuenta porque a ver si mañana se olvida Dios de mandar. Y se les pudrió, se les llenó de gorgojos. Y acá lo mismo hace con los años. Muchachos, queridos, 6 años. El 7º que la tierra descanse y cobre fuerza para los otros 6 años que vienen. Confíen, yo les voy a dar para comer. No van a tener falta. Era una expresión de confianza hacia Dios. Y hay una vuelta de tuerca, porque sigue diciendo, y contarás 7 semanas de años, es decir, por si no se entendió, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Al año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis, y sigue diciendo. No vamos a leerlo, pero sigue diciendo todo. ¿Qué pasa ese año 50? Cayó en la bancarrota uno, tuvo que ofrecerse como esclavo. Al año 50, todo el mundo libre. No quedan esclavos en Israel. Tuvo que vender la tierra de su heredad. Y había uno que se quedó con la tierra de 40, 50. Y otros se quedaron en Pampa y la Vía. El año 50, la tierra vuelve a su dueño original.
ese era el año de jubileo. Ese año tampoco tenían que sembrar ni nada, porque ese año Dios se iba a encargar de proveerlos. Crónicas capítulo 36. Segunda Crónicas. Al último. De hecho, la Tanaj, es decir, la Biblia judía, termina con Segunda Crónicas. El orden está distinto. Crónicas 25:1 dice, perdón, eso viene después. Crónicas 36:14. 36:14, perdón. Dice, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones. Está hablando de los sacerdotes, no está hablando solo del pueblo. De las naciones. Idolatría se llama eso. Y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos se hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Todo lo llevó a Babilonia. Y sigue diciendo, quemaron la casa de Dios, los que escaparon fueron llevados cautivos, hasta que vino el reino de los persas, Ciro, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Jeremías 25. Jeremías 25:11. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y a la convertiré en desiertos para siempre. Lo que decía antes. Primero lo usó y después lo castigó. 29:10 de Jeremías, un poquito más adelante. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Tenían la obligación de guardar un año cada 7. Desde el tiempo que entran a la tierra prometida, tiempo de Josué, hasta que fueron cautivos a Babilonia, pasaron 490 años. Ellos nunca guardaron el año sabático. Y Dios se los hizo guardar todos juntos. Los 70 años que estuvieron en Babilonia corresponden al año de cada 7 de los 490 años que estuvieron desobedeciendo. El gran pecado de Israel fue la idolatría.
Si hay una palabra que condensa lo que es la idolatría, es Babilonia. Antes, ahora y después. En Apocalipsis es Babilonia, la gran ramera. En el inicio es Nimrod, que justamente edifica Babilonia. El de la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Babel, Babilonia. Por haber tenido la idolatría, los manda cautivos a la nación más idólatra de la tierra, para que vean lo feo que es la idolatría. Pero por gracia de Dios, terminados los 70 años, la rescata de ahí. Esto creo que es importante para que entendamos lo que tiene que ver con las 70 semanas. En esta revelación, Dios se suma a la de Jesús a sus discípulos. Cuando habla a sus discípulos en Mateo 24 y cuando Pablo escribe en Romanos 9, 10 y 11 acerca del futuro para Israel, trazan algo de lo que iba a pasar con Israel en lo que es la última semana de estas 70 semanas. 70 semanas que tienen que ver con semanas de años, como vimos antes, como eran justamente el año sabático. Y que equivalen a 490 años, que están, vamos a leerlo, vamos entonces ahora sí a Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Que dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, y de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Lo leímos recién, ¿se acuerdan de Jeremías? Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. 7, tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro. 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. 15, ahora pues, Señor Dios, que sacaste tu pueblo de tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados, y sigue orando y hablando, termina el 19 diciendo, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Dijo, no tardes, y el versículo 20 dice, aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando cuando vino un varón, Gabriel, un ángel, volando, vino a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender, diciendo, Daniel, he salido para darte sabiduría. Y le dice en el versículo 24, miren cómo le llama, yo he venido para enseñarte porque tú eres muy amado. Entiende la visión. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas, vayan tomando de años, 490 años. Esta profecía se refiere, dijimos, a Israel. Por eso dice, están determinadas sobre quién, sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel, Judá. Y sobre tu santa ciudad, ¿cuál era la ciudad?
Jerusalén. O sea que esta profecía se refiere a Israel, así como lo anterior era las naciones. Y le dice y habla de varias cosas. Miren, cuando ustedes se encuentran con la palabra para en la Biblia y están leyendo, paren. Porque para tiene que ver con propósito. Cuando dice para es porque va a explicarnos el propósito de lo que iba a pasar. Entonces sigue diciendo, para terminar la prevaricación o la transgresión, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El santo de los santos tiene que ver, es como se le llamaba el lugar santísimo. El lugar santísimo en el templo de Israel, estaba el atrio, estaba el lugar santo, y el lugar santísimo donde estaba el arca, significaba la presencia de Dios, se le llamaba lugar santísimo, pero como el hebreo no tiene un nombre superlativo, no existe santísimo, se le llamaba el santo de los santos. Era una forma para ellos de decir, más o menos como cuando en la visión de Isaías, los querubines cantaban a la visión de Isaías 6 y estaba Dios sentado, le decían santo, santo, santo. Y muchos dicen que Dios es 3 veces santo, cuando en realidad Dios no es 3 veces santo, es infinitamente y absolutamente santo. Dice santo, santo, santo porque no existía el santísimo. Y acá es lo mismo, se está refiriendo al lugar santísimo. Ungir el santo de los santos. Y dice, sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, restaurar y edificar Jerusalén, vamos a ver después que se refiere a los muros, que fue una orden posterior, que fue Artajerjes, no Ciro, y que no fue a Zorobabel, sino que fue a Nehemías, que es el que sale para reconstruir los muros de Jerusalén. Para restaurar y edificar a Jerusalén, desde esa orden, hasta el Mesías príncipe, claramente está hablando de Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas. Lo divide en 2. ¿Por qué? Se volverá, y ahí se refiere a los primeros 7, ¿no? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Estas primeras 7 semanas es lo que llevó hasta que se reedifique Jerusalén. Y después, y ahora habla de las 62 que seguían, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Está hablando de cuando el Señor Jesucristo iba a ser muerto. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que había o que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Está hablando de los romanos, que van a venir y van a destruir Jerusalén y el santuario, el templo. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y después el 27 dice, y por otra semana más confirmará el pacto. Fíjense que, ¿quién confirmará el pacto? Otra vez tenemos eso de la profecía de múltiples referencias. Un príncipe que habrá de venir destruirá Jerusalén. Tiene que ver con un primer cumplimiento. Los romanos viniendo y destruyendo Jerusalén, donde Jesús ya había profetizado que no quedaría piedra sobre piedra. Pero después dice que hay una semana posterior, la última, la semana 70, que dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando otra vez de un príncipe que ha de venir. Ese príncipe que ha de venir es el anticristo, que va a venir durante esa semana en la cual al principio dice que va a ser un pacto con muchos. ¿Quiénes son estos muchos? Esta profecía está dirigida a Israel justamente. Así que el pacto, ¿con quién lo va a hacer? Con Israel. Y que a la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, porque es una semana de años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Dónde se hacía el sacrificio?
en el templo. Sin templo para la religión judía no hay sacrificio. Es decir, que el sacrificio necesita de un templo. Es decir, que va a haber un momento en la historia, que no sabemos cuándo va a ser, que va a haber una persona muy importante en el mundo que va a hacer un pacto con Israel, que como producto de ese pacto va a haber una especie de paz en la zona, que le va a permitir a Israel volver a edificar el templo, lo que ellos llaman el tercer templo. El primer templo es el templo de Salomón. El segundo templo es el templo que edificó Esdras cuando volvieron de Babilonia. El tercer templo será reedificado. No sabemos cómo, porque ahí hay una mezquita ahora, o dos, mejor dicho. Pero a la mitad de esa semana se le va a dar vuelta. Y el anticristo, que justamente va a querer ser Dios, lo mismo que hizo Antíoco, va a hacer cesar el sacrificio, se va a sentar en el templo y va a decir yo soy Dios. Y va a dar inicio a la peor época de la historia de la humanidad. 3 años y medio que Jesucristo, cuando habla en Mateo 24, dice, si esos días no fueran acortados, no quedaría nadie. Gran tribulación. Por suerte nosotros ya no vamos a estar. Y dice que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Bueno, dice 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hasta que venga la consumación, y acá se refiere a que es el momento al final de esas semana 70, que Jesucristo viene, Armagedón, y se sienta para reinar. Lo repasamos con esto. Brevemente, habrán notado que leí la parte que precede la profecía, la oración de Daniel. Y nos muestra Daniel de una forma muy especial. Muestra a un hombre de oración, oración comprometida. Un hombre que estudia la palabra, porque lo que origina su disposición para orar, el que él estaba estudiando la palabra. Él había leído la profecía de Jeremías y ha dicho, caramba, Jeremías dijo que a los 70 años íbamos a salir de acá. Dios se sienta o se arrodilla o como sea, ora con Dios y dice, Dios, acá tengo lo que la profecía dice, pero ¿qué? ¿Se lo dice exigiéndole? No, se lo dice dándole la gloria a Dios. Se lo dice desde la humillación, donde se viste de cilicio, se humilla delante de Dios y dice, somos pecadores, hemos pecado. Se quebranta delante de Dios. Y apela a los atributos de Dios. Obviamente era una persona que conocía a Dios, porque apela a su soberanía, el dueño de todo, Dios Todopoderoso. Apela a su justicia. Versículo 4 y 14 habla de Señor, a la justicia de Dios apela. O sea, la justicia, ¿por qué? Porque si Él juzgó ya a Israel, por eso que debía, está cumplida la justicia. Apeló a la misericordia de Dios. Eres Dios misericordioso. Apela a su fidelidad. Prometiste que ibas a librarnos, sos fiel. Apela a su poder, así como sacaste a Israel de Egipto, sacanos ahora de acá. Y apela a su santidad, porque su nombre es invocado en la santa ciudad. Entonces, dijimos, grupo de 7 cosas, 70 años de cautiverio, 490 años que habrá del año jubileo, 69 semanas desde su vuelta del exilio hasta la venida del Mesías príncipe y su muerte. La venida del Mesías príncipe
se da cuando entra en Jerusalén. Es la entrada de Jesús a Jerusalén. Ahí es aclamado. La multitud estiraban las palmas y decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, que significa salva ya. Era el Mesías príncipe prometido, salva ya. Pero claro, pasa un poquito de tiempo y a la semana lo estaban crucificando. Por eso dice justamente que ese Mesías será muerto. Y después habla de la semana 70 con un pacto roto por un príncipe por venir, que va a cometer sacrilegio y dar inicio a la gran tribulación. El destinatario, como dijimos, repasamos, es Israel y Jerusalén. Y dice que 6 cosas tenían que pasar. ¿Se acuerdan que le dije del para? Rápidamente. Dice que al concluir esas 70 semanas tienen que haber 6 cosas que se hayan cumplido. En primer lugar, debe cesar la prevaricación, que en el contexto de Israel era la incredulidad y la rebelión. La incredulidad y la rebelión. La incredulidad va a venir cuando ese remanente fiel miren al que traspasaron y hagan lamentación. Eso va a ser cuando venga en la segunda venida. Se debe poner fin al pecado. Es decir, fin al pecado, ¿cómo es esto? Israel, nuevo pacto. Israel transformado, quitándole el corazón de piedra, dándole un corazón de carne, que nadie le enseñe porque Dios mismo va a estar ahí adentro, y transformado por Dios. Tercero, se debe expiar la iniquidad. La iniquidad es el no reconocimiento del Mesías. Es el reconocimiento histórico de la expiación de Cristo de parte de Israel. Eso tiene que ver con la iniquidad que tiene que expiarse. Cuarto, se debe tener una justicia perdurable, o sea, no algo momentáneo, sino que es perfecta. Y esa justicia perfecta es solo la que Cristo puede brindar. Quinto lugar, se debe cumplir toda la visión y la profecía. ¿Por qué se va a cumplir la visión y la profecía? Porque ya se va a haber cumplido. Y deberá ser ungido el lugar santísimo, que luego de la profanación por el anticristo, será reconsagrado para recibir al Señor de la gloria. Algo parecido a lo que pasó con la primera profanación. Cuando los macabeos ganaron, hubo una ceremonia que era la ceremonia de reconsagración del templo, que todavía hoy la festejan los judíos. Estamos terminando. El inicio, como dijimos, es el decreto de Artajerjes, en el 445, para que Nehemías reconstruya los muros de Jerusalén. Primer periodo, dijimos, las 7 semanas, 49 años, de trabajo angustioso. Los que han leído Nehemías saben que fue un tiempo duro, porque había enemigos que venían, Gesem el árabe, el otro, y mandaban cartas para que se pare la obra y demás. Un segundo periodo, que son 434 años, que es hasta que el Mesías sea presentado, entrada triunfal, y luego se le quite la vida. Y la destrucción de Jerusalén por un príncipe, Roma, que ha de venir. Esto es un poco un gráfico donde habla justamente de las 70 semanas, ¿no? Y acá justamente habla de las 7 semanas, ven la primera parte a la izquierda, la región de Jerusalén, 62 semanas, Mesías príncipe, la cruz que figura ahí, y después hay un periodo y arranca la semana 70. Ese es el tiempo. Dijimos que las 70 semanas abarcan 490 años, pero de que ocurrió eso hasta ahora pasaron 2000 y pico de años. ¿Por qué? Porque la semana 69 termina cuando Jesucristo es muerto. Y la semana 70 empieza cuando viene el príncipe ese que va a hacer el pacto con Israel, que es la semana 70, que tiene que ver con la gran tribulación. En el medio hay un paréntesis. Ese paréntesis que no figura en el libro de Daniel y que no figura porque, como dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, es un misterio. La iglesia era un misterio, que Dios iba a reunir tanto a judíos como a gentiles en un cuerpo. Y ese cuerpo iba a ser la iglesia.
Y de ese cuerpo Jesucristo iba a ser la cabeza. Y en ese cuerpo ya no había ni gentiles, ni judíos, ni mujeres, ni hombres, ni esclavos, ni libres, porque todos iban a ser uno en Cristo. Eso somos nosotros. Pero la iglesia se va a llevar, ahí figura, ¿ven el rapto que dice ahí arriba? Más a la derecha. La iglesia sube. Jesucristo, dicen Tesalonicenses, capítulo 4, que viene a buscar a su iglesia. Y se inicia esa semana 70 de gran tribulación para conmover a Israel. Durante ese periodo, en la tierra está la gran tribulación. En el cielo pasan dos cosas, que lo relata muy bien el libro de Apocalipsis, y que los que me posedan, los que sigan más adelante, lo van a tratar en otros viernes, que es, Carlos dice amén, ya voy a me bajo ya. ¿Verdad? Quiero felicitar a Joao, que vino y se puso acá y tocó un tema que muchos de más años no quisieron tocar. Porque hay que estudiarlo y hay que venir. Es más lindo dar un devocional de 20 minutos y preparar lo que a uno se le ocurrió. Pero esto hay que prepararlo y prepararlo de una forma en la cual los que estén escuchando puedan entender algo. Yo espero haber logrado el tema. En el cielo pasan dos cosas. El tribunal de Cristo, la Bemá, que no es un tribunal para juicio, sino para recompensas, y las bodas del Cordero. Pero ese no es el tema de hoy. Otro gráfico que no vamos a considerar. Y decimos que, bueno, en Daniel capítulo 9, 26 se habla justamente de los advenimientos con que concluyen los dos primeros segmentos. La muerte de Jesús, la destrucción de Jerusalén y la devastación y guerra sin fin para Israel. Y el capítulo 27, estoy repasando lo que ya dijimos, se trata de la semana 70, la última que correspondería a los 7 de la gran tribulación. Ya hablamos del príncipe que ha de venir, que él retoma la figura del príncipe para aplicarla al anticristo. Y ya hablamos, solamente a decir que cuando profana el templo y hace cesar el sacrificio y la ofrenda, es para usurpar el lugar de Cristo. Y en Apocalipsis se nos habla de ese momento y dice que recibe poder del dragón, que es sinónimo de lo que es Satanás. Hay una especie de recreación, porque siempre Satanás quiso imitar a Dios, quiso ocupar el lugar de Dios. La rebelión de Satanás, que era un querubín, querubín protector, fue querer subir al lugar que ocupaba Dios. Y en el anticristo, la bestia, como se le llama en Apocalipsis, y la segunda bestia, está recreando ¿qué? La Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Satanás ocupando el lugar de Dios. El anticristo ocupando el lugar de Cristo. Y el falso profeta, o segunda bestia, el sistema religioso que le da apoyo al anticristo, el Espíritu Santo. El intento por imitar de Satanás. Todos estos versículos serían como para él, pero no lo vamos a leer. La persecución sobre Israel será tan grande que Dios mismo deberá resguardarlo. Y la cifra esta de 3 años y medio o 1260 días está explicada, está ahí, no lo buscamos por amor al tiempo, en Apocalipsis 12, 6. Dice que el dragón aparece para perseguir a la mujer es sinónimo, es tipo de Israel, que está dice que Dios tiene que tomarla y guardarla en el desierto para preservarla, y la preservación es por 1260 días, que son los 3 años y medio de la segunda mitad de la gran tribulación. Creo que, bueno, entre los dos versículos está el tiempo que es el tiempo de la iglesia, que va de Pentecostés hasta el arrebatamiento. Y no se habla de la iglesia acá porque esta visión tiene que ver con Israel, el pueblo hebreo y la santa ciudad. La iglesia es un misterio y al término de esta semana va a venir el reino milenial.
del cual ya hablamos. Esto es para tener una cosa gráfica. 7 semanas, 62 semanas, una semana. Y abajo vemos el periodo cumplido y el periodo por cumplirse. ¿Cuál es el periodo por cumplirse? La semana 70. ¿Cuándo va a venir eso? No lo sabemos. La Biblia no le dio una fecha para eso. Esto es un vistazo de todo eso. Y esto ya es otro tema. ¿Por qué no qué? Bueno, me criticaron otra vez que terminé y me bajé de repente sin dar una conclusión, el día que hablé de los dones. Porque la verdad que estoy apurado acá arriba, porque yo sé que es tarde, que el viernes viene de todo el día de trabajo, pero termino como empecé. Conocer lo que Dios dio a revelar es darle importancia a lo que Dios reveló. Decir que no es importante me parece que es restarle importancia. Es decir, vos revelaste tales cosas, a mí no me interesa demasiado, pero por algo las reveló. Para que no ignoremos, como dice justamente Pablo a los tesalonicenses, para que no ignoremos como los otros. Sepamos que está todo programado, Dios no improvisa, Dios es eterno y la eternidad significa que no hay tiempo, pasado, presente y futuro. El tiempo es el tiempo, Él está antes del tiempo. Él creó el tiempo para que nosotros vivamos en el tiempo. Él nos ha puesto en el tiempo, pero Él está fuera del tiempo. Es difícil de entender, pero eso es la eternidad. La eternidad no es eternidad pasada, eternidad futura. La eternidad es eternidad, ni pasada ni futuro. Eso nosotros lo tenemos, pero Dios no lo tiene. Para que lo entendamos, dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero es así como es. Entonces Él sabe todo lo que ha de pasar. Por eso cuando se discute si Dios conoce quiénes son los creyentes, quiénes no son los creyentes, si la predestinación, la no predestinación, es desconocer lo que es Dios. Dios sabe todas las cosas. Por supuesto que Dios sabe quiénes van a ser creyentes y quiénes no van a ser creyentes. Pero como estamos en el tiempo que nos puso, Él, en lo que respecta a nosotros, se maneja en el tiempo. Por eso dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y lo introdujo en el tiempo. El eterno se hizo transitorio en ese momento. ¿Para qué? Para poder llegar a nosotros. Y nosotros estamos entonces estudiando esto. Y sería bueno que repasen. Yo les propongo que lean el libro de Daniel, todo el libro de Daniel. No tiene desperdicio. Habiendo visto lo que vimos hoy, seguramente van a entender mejor muchas de las cosas que dice el libro de Daniel. Que el Señor bendiga su palabra, queridos hermanos, y gracias por la paciencia. Bueno, vamos a orar. Te pido, Andrés, ¿podés cerrar con una oración? Señor, te damos gracias en esta noche que hemos podido compartir en esta reunión